Bueno, pues gracias muchachos de estar aquí en esta noche. Yo sé que no tienen otra opción, pero gracias por estar aquí, ¿verdad? Yo sé que algunos es pura mentira, no hermano, es que me dio el COVID y nada más están diciendo que no pueden estar aquí. Ojalá y si les dé el COVID y el SIDA y la lepra y se queden chimuelos y todo. Digo, si están mintiendo. Y si no, pues que se sanen. Bueno, no todos, ¿verdad? Algunos sí ya que se mueran. Pero bueno, qué bendición. ¿Están bien, hermanos? ¿Están bien? Qué bendición. Quiero decirles que se ven más, los jóvenes se ven mejor con sus máscaras. Así, probablemente así sí pesquen algo, muchachos. Con la máscara sí, a lo mejor sí, les hagan caso, ¿verdad? Qué bendición. Pues bueno, gracias a hermano Carlos por la oportunidad. Y bueno, yo le dije que no era necesario que yo predicara, pero el hermano Melvin no quiso venir, entonces, no es cierto, ¿verdad? Yo sé que es siempre una bendición para mí hablar y predicar la palabra de Dios. Vamos en Primero de Reyes, por favor, capítulo 17, Primero de Reyes 17. Y bueno, estén orando por Pastor, por tía Yoli. Bueno, él nos comentaba anoche, ¿verdad? Sigan orando por ella, oran pues, especialmente por fortaleza para Pastor y hermana Marta. Que Dios les ayude. ¿Sí oran ustedes, muchachos? Bueno, parece que no mucho, ¿verdad? ¿Sí oran, hermanos, más o menos? Ok, bueno, hay que orar. Las hermanas, yo sé que sí oran, no tengo ni que preguntarles, ¿verdad? De hecho, ayer en la predicación yo vi que las muchachas orando, a la mitad de la predicación estaban así, ¿verdad? Y decían que sí al Señor, le decían que sí. Pero bueno, qué bendición. Dice Primero Reyes 17:1, dice entonces Elías Tisbita, que era, no les dije dónde íbamos a estar, ¿sí? Primero de Reyes 17, versículo 1, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Quiero hablarles sobre el lugar más seguro para el siervo de Dios. ¿Cuál es el lugar más seguro para el siervo de Dios? Una de las preguntas más grandes que tienen los estudiantes en el instituto es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si me gradúo, y espero que esa sea tu meta primero, graduarte. Cuando me gradúe, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Le llamamos la voluntad de Dios. Los jóvenes dicen, ¿quién va a ser la voluntad de Dios para mi vida? Una mujer, un hombre. Dice, ¿quién es la voluntad de Dios para mi vida? Y luego preguntan, ¿dónde es el lugar a donde Dios quiere que yo vaya? Buscas la voluntad de Dios. El problema hoy en día que hemos hablado sobre la voluntad de Dios y lo tenemos como algo místico. Y a veces lo usamos hasta mediocremente porque hay jóvenes que no están haciendo nada, ¿verdad? Y simplemente le preguntas, ¿qué está haciendo? No, estoy esperando la voluntad de Dios. O decimos, estoy buscando la voluntad de Dios, como si Dios estuviera escondiendo su voluntad. Si hay alguien que quiere que se haga su voluntad, es Dios. Esa es la oración que Cristo nos enseñó. Debemos de orar, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí me estoy explicando en esta noche, hermanos? Entonces, sí deberíamos de querer hacer su voluntad, pero debemos de entender, si yo hago su voluntad, ese es el lugar más seguro para mí como siervo de Dios. Esa es la pregunta del millón. Cada vez que me preguntan, hermano, ¿y cómo está Celaya? ¿Cómo está Guanajuato? Ahí sí está seguro, ¿verdad? Sí está seguro porque esa es la voluntad de Dios para mí, para que yo estar. Pero no está seguro en cuanto a que hay mucha violencia. Pero es la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios es el lugar más seguro. El hacer la voluntad de Dios debe de ser el anhelo de cada siervo de Dios y de cada sierva de Dios. El problema hoy en día es que la voluntad de Dios es un lugar poco visitado por los cristianos. La mayoría de nosotros no hacemos lo que Dios quiere, hacemos lo que yo quiero. No nos casamos con la persona que Dios quiere, es más, ni le preguntamos a Dios.
vemos a una muchacha que nos guste, una muchacha que nos agrade, un muchacho que nos agrade, aunque yo no sé de qué te puede agradar de aquí, de este lado, ¿verdad? Bueno, con la máscara sí, a lo mejor ya, ¿verdad? Vemos un muchacho que te agrada, pero nunca le decimos, Señor, ¿será ella tu voluntad? ¿Será ella tu voluntad? Cometemos el error de ir a enamorarnos y de ir a conquistarla, ir a conquistarlo, ya cuando estamos bien conquistados el uno al otro. Ahora sí ya, pues Señor, que se haga tu voluntad. Ojalá y esta sea tu voluntad, ¿verdad, Señor? Por favor, que sea ella. No oramos. Señor, enséñame tu voluntad. Ahora, para querer, para encontrar la voluntad de Dios, necesito entender, aquí está la voluntad de Dios, hermano. La gente dice hoy en día, es que Dios ya no habla como antes. ¿Cómo me molesta que la gente diga que Dios ya no habla como antes? No, Dios ya no habla como antes, Dios habla mejor que antes. Aquí está toda la profecía hoy en día. Aquí están los mandamientos de Dios. Aquí está lo que Dios quiere que tú hagas. Tú ponte a hacer la voluntad de Dios y Dios te va a ir mostrando el resto de su voluntad. Ese es el problema. Queremos que Dios nos diga qué debo de hacer hoy, qué debo de hacer mañana, pero también qué debo hacer el otro año y los 20 años próximos. Y si no, Señor, entonces no, porque yo quiero saber toda la voluntad de Dios. Déjame decirte algo, ustedes que están esperando encontrar la voluntad de Dios, ponte a hacer primero la voluntad de Dios, porque si no, Dios nunca te va a mostrar su voluntad. Vive haciendo su voluntad. Déjame te pongo un ejemplo. Una persona que quiera saber qué va a hacer el ejército y cuál es la misión del ejército, no se puede presentar al ejército y decirle, oiga, ¿me puede comentar, me puede compartir qué misión van a tener mañana? Él va a decir, no. Si quieres saber, ven y enlístate en el ejército. Y ven y sométete al ejército, entonces te mostraremos la voluntad y la misión y lo que vamos a hacer en el ejército. Muchos de nosotros queremos que Dios nos diga qué es lo que quieres que hacemos, a ver si nos conviene. Pues a ver, dime, Señor, ¿a dónde me quieres mandar a pastorear o de misionero? A ver si me conviene, porque si no me conviene, entonces no quiero ser misionero. Sí me estoy explicando, hermanos, en esta noche. Vemos aquí a Elías, Dios dándole a Elías lo que Dios quería que Elías hiciera. Y vemos a Elías, la Biblia no nos dice mucho de Elías. De repente en el capítulo 17 empieza a hablar de Elías. Era tisbita, era de los moradores de Galaad. Y dice la Biblia que Dios le empieza a dar instrucciones a Elías. Y Elías empieza a obedecer las instrucciones de Dios. Quiero hablarte sobre el lugar más seguro para el siervo de Dios. ¿Cuál es ese lugar más seguro? La voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Padre, por favor, a estar atentos. Háblanos a través de tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que tú nos animes para que vivamos en tu voluntad. No hay lugar más seguro, no hay lugar más precioso que estar cerca de ti haciendo lo que a ti te agrada. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué hay en la voluntad de Dios? ¿Por qué es el lugar más seguro? Bueno, en la voluntad de Dios hay muchas cosas. Lo primero que yo veo en este pasaje, que en la voluntad de Dios hay dirección. Mira, por favor, el versículo 3, dice la palabra de Dios, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente a Jordán. Dios le dice a Elías, primero ve a Acab y luego le dice, quítate de aquí, vete al arroyo de Querid. Mira por favor ahora el versículo 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ¿dónde, joven? Allí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nota lo que hay en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios lo primero que hay es que hay dirección. Hay dirección en la voluntad de Dios. Tú haces la voluntad de Dios, Dios es el que te va a dirigir. Si yo te soy sincero y yo te puedo decir que hace 12 años cuando yo dejé este lugar, este país, yo tenía en mente y tenía el plan de hacer todo lo que Dios me permitió hacer en esos 12 años, yo te estuviera mintiendo. Pero yo sí sé que ese 2 de enero del año 2009 Dios me dijo, regrésate a México. Eso sí yo lo sé y le hice caso ese día. Y luego de ahí Dios me dijo, múdate a Celaya. ¿Cómo me lo dijo? Me lo dijo a través de mi pastor. Y yo le hice caso al pastor. Y luego de ahí Dios me ha mudado y me ha ido guiando, pero déjame decirte, las únicas veces que yo me he quedado atorado y estancado sin saber a dónde ir, es porque yo me he tratado de yo llevar la dirección de mi vida.
Y tú te vas a quedar estancado y probablemente ahorita estás estancado sin saber qué hacer porque quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Porque déjame decirte, la voluntad de Dios, allí en la voluntad de Dios primero hay dirección. Dios te va a mover, Dios te va a poner, Dios te va a guiar. Dios quiere guiarte como nuestro pastor. Dice la Biblia, David hablando en el Salmo 23 sobre el trabajo del pastor, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y mira qué bendición es saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Este día trabajando en la conferencia todo el tiempo, yo sé que estoy haciendo lo que debo de hacer. Mañana, con la ayuda de Dios, tomaré un avión, regresaré a México. Es necesario que yo regrese a ver a mi familia. Yo sé que es la voluntad de Dios que yo regrese, no tengo que quedarme más tiempo. Y luego el sábado, con la ayuda de Dios, manejaremos unos 650 kilómetros hacia el norte, derechito de Guanajuato, al norte del país, para predicar en Arteaga, Coahuila. Y luego de ahí iremos a otra iglesia en Saltillo, ahí esa misma noche del domingo. Y luego de ahí vamos a Monterrey. Ahora, ¿cómo le hago yo para poder seguir adelante y adelante y adelante si no voy y le digo a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermano, ¿cómo le vas a hacer tú para tomar las decisiones más importantes de tu vida si estás tratando de hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios? Dios le dijo a Elías: muévete, vete de aquí, vete para allá, ahora vete para allá, ve, dile al rey esto. Y Elías obedecía. En la voluntad de Dios hay dirección, pero no nada más en la voluntad de Dios hay dirección. Por eso es un lugar seguro. En la voluntad de Dios también hay provisión. Mira el versículo 6. Bueno, vemos por favor en el versículo 3, dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Vamos a ver si están prestando atención. ¿Qué le acababa de decir Elías a Acab? ¿Alguien recuerda? A ver, las muchachas se ven más inteligentes. ¿Qué le acababa de decir Elías a Acab? ¿Que no iba a qué? Muchachos, ¿que no iba a qué? No iba a haber lluvia, no iba a llover. Y luego Dios le agarra y le dice que se vaya ¿a dónde? No al río, al arroyo. ¿Alguien sabe la diferencia entre un río y un arroyo? En el río siempre hay agua. Sí saben de ríos ustedes, ¿verdad? ¿No? Algunos no cruzaron por ahí. Bueno, ok. ¿Sí saben de ríos? En el río siempre lleva ¿qué? El arroyo, ¿cuándo lleva agua? Cuando llueve. Entonces Dios le dice, escucha bien esto, Dios le dice: vete de aquí, te vas a ir al arroyo a vivir. ¿Tú crees que Acab no puso a pensar: Señor, espérame, no va a llover? Y Dios le dice específicamente, le dice: beberás, versículo 4, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den, ¿dónde, mijo? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Allí. A donde yo te mande, yo voy a mandar a los cuervos allí, en la voluntad de Dios, ahí te van a dar de comer. Entonces, en la voluntad de Dios, no nada más hay dirección, en la voluntad de Dios hay provisión. ¿Cómo somos miedosos? ¿Qué voy a hacer si me voy? ¿Qué voy a hacer si me mudo? ¿Qué voy a hacer si dejo mi trabajo? ¿Qué voy a hacer si me voy a pastorear? ¿Qué voy a hacer si me voy de evangelista? ¿Qué voy a hacer si me voy de misionero? ¿Qué voy a hacer? Si estás en la voluntad de Dios, ahí hay provisión. Mira, sigue leyendo, por favor, versículo 9. Versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Por supuesto se iba a secar el arroyo. Entonces Dios le dice ahora, versículo 8, vino luego él, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Sarepta era una ciudad más grande, ya no era el arroyo, ya no estaba escondido en el arroyo de Querit. Elías probablemente dijo: ay, por fin, Dios me va a mandar a la ciudad. Probablemente me va a pedir al alcalde que me hospede como hombre de Dios y siervo del Altísimo que yo soy. El alcalde me va a hospedar y por supuesto va a haber provisión ahora. Dice Dios: no. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios le dijo a Elías: vete al arroyo donde no va a haber agua y voy a mandar los cuervos. Y luego te vas a ir a Sarepta de Sidón, pero no te vas a ir con los ricos, te vas a ir con una viuda. Pero yo le he dado orden a la viuda que te sustente. A ver, espérame tantito. En ese entonces, hermano, no existía Wilfredo. ¿Sabes quién es Wilfredo, verdad? No había estampas. No había ayuda social, no había bancos de comida.
No había ayuda para las viudas. La misma viuda, si tú conoces la historia, cuando Elías la encuentra, dice, ya tengo poquita harina y tengo poquito aceite y vamos a comer, y ahora sí que ahí muere. Ahora sí que ya no vamos a morir. Mira versículo 12, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí Dios mandó a Elías a comer. No nada más a comer una vez. Dios le dijo, ahí te van a sustentar. Y ahí, hermano, es la voluntad de Dios. Y ahí Dios le dijo que fuera. Y Elías obedeció y hubo provisión. ¿Sí me estoy explicando con lo que está pasando aquí en este pasaje, hermano? En la voluntad de Dios hay provisión. Hay provisión en el arroyo cuando hay sequía, y hay provisión cuando hay sequía en la casa de la viuda. Escúchame bien, si esa es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que Elías comió, y comió la viuda y comió el hijo, y dice la Biblia muchos días, versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y no nada más ella y él, y su casa. ¿Cuántos días, hermano? Muchos días. En la voluntad de Dios es el lugar más seguro, no nada más porque hay dirección, pero es el lugar más seguro porque hay provisión. Hermano, mira qué bendición. Yo me quedo, yo sé que vengo seguido aquí al país, aunque por supuesto no vivo aquí, pero todavía vengo, hermano, y yo me sorprendo de la abundancia que hay en este país. Mira, la gente tira comida. La gente tira comida. Bueno, algunos no la tiran, se la empacan nada más, pero la gente tira comida. La gente tira cosas, la gente regala las cosas, la gente tiene tanto. Es más, tiene una casa grande, llena de cosas, y todavía tiene un cuarto afuera lleno de cosas, y un garaje lleno de cosas, y un ático lleno de cosas, y renta una bodega para poner más cosas. Y luego dona cosas. Y todavía dice que le pegó la crisis. ¿Alguien me está escuchando, mi hermano? Y luego Dios te dice, quiero que te regreses al rancho. Quiero que te regreses a tu país. Quiero que vayas a otro lugar a pastorear. Y lo primero que haces es ver el nivel socioeconómico de ese lugar. Déjate de cosas, mijo. Déjate de cosas. Y esa es la voluntad de Dios. Una viuda ahí te puede sustentar. Alguien ahí te puede estar, mira, Dios me ha permitido ir a tantos lugares. Y mira, uno no va por la ofrenda de amor, pero uno es carne. A veces uno llega a unas iglesiotas, ¿verdad? Y wow, uno ve los carros afuera y dice, wow, mira, puro Mercedes y puro, ¿cómo se llama el otro? El BMW y puro, wow. Dice uno, no, hombre, ¿verdad? Y luego recogen la ofrenda y a uno le dan $150. Y uno dice, me gasté 500 del boleto. Híjole, ¿verdad? Y luego me toca ir a la montaña. 1 hora y media de terracería, llego a una montaña. El pastor me dice, mira, hermano, en aquella casa grande, allá arriba se va a hospedar. Y yo volteo una casa de 2 pisos arriba de la colina. Dije, ay, ya la armé. Llegamos a la casa, ¿verdad? Llegamos arriba de la colina y luego damos vuelta. Y yo me le quedo viendo la casa así como que. Y bajamos y cruzamos un arroyito. Y nos vamos internando así en el bosque, ¿verdad? Y así voy como que a dónde me lleva, ¿verdad? Y va a una casa de carrizo, dice, aquí está, hermano, aquí le preparamos. Y la casa de carrizo y las paredes de carrizo y el piso de concreto nada más, y un bañito al lado, y me ponen ahí un ciervo, ¿verdad? Para que me caliente el agua, le metan la resistencia al agua, la conecten y me la ponga la tina temprano, y una jicarita, ¿verdad? Y Ariel para bañarme bien sabroso, ¿verdad? Y una comidita bien buena, unos tamales de frijoles sin moler, frijoles en bola, Coyutla, Veracruz. Los hermanos ni hablan español, hablan totonaco. Y ahí estoy. Y yo digo, ay, Señor, a ver cómo. Pues uno tiene gastos y uno no sabe a veces cómo le va a ir. Más de 400 personas en la iglesia, hermano. Predicamos en la plaza, predicamos en las calles, fuimos a ganar almas, predicamos a los jóvenes, Dios obró grandemente. Ese último día en la noche el pastor me dice, hermano, empieza, pues todo el culto lo corren en totonaco. ¿Algunos de ustedes, alguien habla totonaco? ¿No?
¿ok? Allá hablan totonaco, allá en la montaña de Veracruz, y el pastor, todo el culto es en totonaco, él habla y luego ya de repente avienta una palabra en español y ya paso yo, predico en español, ellos entienden el español, pero todo el culto es en totonaco. ¿Quién sabe qué le dice el pastor? Y me dice, hermano, párese de la puerta, los hermanos lo quieren saludar, y me paro ahí en la puerta, hermano, y viene una viejita y me saluda con un billetito. Y otra, no le miento, hermano, se me llenó la mano, metí. Y se me llenó la mano otra vez y metí por acá. Y no le miento cuánto, yo no sé cuánto dinero. Y no lo estoy hablando de 100 miles, estoy hablando del sacrificio que ellas. Me subí al autobús esa misma noche, tenía que regresar para predicar en otro lado, viajé toda la noche de regreso. Me pusieron un morral de esos de Istle, ¿sabe de cuáles esos? De esos me pusieron frijoles, pepita de calabaza, semilla de quién sabe cuánto, me pusieron café, me pusieron arroz, me pusieron ajos, cebollas, mira, hasta venía con mi gallina dormido en el autobús, hermano. No me traje otras cosas, hermano, porque no podía. ¿Sabe, hermano? La voluntad de Dios, en la voluntad de Dios hay provisión, hermano. Hay provisión. Hay gente chillando y, ay, ¿cómo le voy a hacer cuando vaya allá? Hermano, si Dios quiere que vayas, ahí hay provisión. Porque en la voluntad de Dios hay provisión. Hay dirección, hay provisión. Número 3, en la voluntad de Dios, por favor, versículo 16, dice la Biblia, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabes qué más hay en la voluntad de Dios, hermano? En la voluntad de Dios hay milagros. En la voluntad de Dios hay milagros. Yo no tengo el tiempo para contarte todas las veces que yo he visto la mano de Dios obrar. No te estoy hablando, hermano, pentecostalmente, como esa gente que piensa que, ¿verdad? Que el profeta ora por ti, pierdes 3 kilos de peso ahí mismo, ¿verdad? No estoy hablándote de esa gente, estoy hablándote de milagros verdaderos. Tenemos un Dios de milagros, hermano. Tenemos un Dios de milagros donde milagrosamente las cosas duran y milagrosamente esta llanta no se salió y milagrosamente nos salvamos de irnos para allá y milagrosamente Dios nos cuidó de todo lo que nos cuidó. Recuerdo predicando en Jalapa, Veracruz hace varios años y viendo, trabajando viernes y jueves y viernes y sábado para el día grande el domingo. Era el día grande el domingo 15 de septiembre a las 12 del día y habían recortado la escuela dominical para poder traer a la gente a las meras 12 del día iba a ser el culto. Y toda la semana lloviendo, nublado y el pronóstico decía el huracán va a entrar a las 12 del día. Iba a llegar al culto el huracán. La noche anterior, ahí donde estaba hospedado, en Jalapa es un lugar montañoso. 2 cuadras arriba, yo estaba en la montaña, 2 cuadras arriba, se deslavó el cerro, cubrió unas casas y mató gente. 2 cuadras más arriba, gracias a Dios que ahí se paró el deslave. Ahí yo traía mi camioneta con placas de Nuevo León y ahí están los zetas diciendo a cualquier persona que traiga placas de otro estado, lo vamos a agarrar y lo vamos a secuestrar sin preguntas. Y ahí empieza a venir, hermano, todo en oposición y todo en oposición. Me quisieron abrir la camioneta el sábado en la noche. Mis hijos pasaron ahí unas cosas bien tremendas. Toda esa noche me tuve que parar y estuve orando, Señor, líbranos del huracán, líbranos de los zetas, líbranos del deslave, líbranos de todo, líbranos, Señor, ¿verdad? Todo en contra. Increíblemente la gente empezó a llegar. Con pronóstico y todo, más de 100 personas salvas en el auditorio, hermano. En ese aniversario, hermano, estoy hablando de milagros, de gente viniendo a los pies de Cristo, de peligros que Dios nos libró, milagros. Dios hace milagros cuando uno hace la voluntad de Dios. Y uno puede ver la mano de Dios obrar cuando uno hace la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios dije hay dirección, en la voluntad de Dios hay provisión, en la voluntad de Dios hay milagros. Pero mira algo más, versículo 22. La Biblia nos habla de que el niño de la viuda muere. Dice versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Versículo 20 dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová.
Y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 3 veces dice aquí la Biblia que Elías clamó, que Elías le rogó a Dios, que le dijo, Señor, escucha mi oración. Y en el versículo 22 dice la Biblia que Jehová oyó la voz de Elías. Una de las cosas más importantes para que nuestra oración sea contestada es que estemos haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Dice la Biblia que Dios está atento a la oración de los justos. Cuando yo hago la voluntad de Dios, no nada más hay dirección, hay provisión, hay milagros, pero hay contesta de oración. En la voluntad de Dios hay contesta de oración. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrar? Pero ¿sabes cuándo Dios obra? Cuando yo estoy haciendo su voluntad. Eso es uno de los requisitos de la oración. Dios dice, todo lo que pidiereis, si es la voluntad de Dios, lo recibiréis. Lo recibiréis. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios? ¿Estás obrando conforme a su voluntad? Si lo estás haciendo, hermano, entonces va a haber respuesta a tu oración. Ahora, ¿por qué no hay respuesta a tu oración? Mira, por favor, 1 Juan 5. No hay respuesta a tu oración porque no estás haciendo su voluntad. A veces jóvenes dicen, hermano, es que yo oro y como que mi oración no llega ni al techo. Probablemente sí. Probablemente sí. 1 Juan 5:14 dice la Biblia. Me encanta cómo habla Juan aquí en el capítulo 5 de 1 Juan, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, mi hermano, conforme a su voluntad, él nos oye. Y mira otra vez ahora la frase. Primero dice, esta es la confianza. Versículo 15 dice, y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y vuelvo a usar esta palabra, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la clave aquí, hermano? Orar conforme a su voluntad. Estar haciendo su voluntad. Yo te pregunto, hermano, ¿oras conforme a la voluntad de Dios? Bueno, primero, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y luego oras conforme a su voluntad. Hermano, pero es como orar. ¿Cómo es eso, orar conforme a su voluntad? Bueno, el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo que me sorprende de la vida del apóstol Pablo, y creo que yo creo que desde ese día marcó su ministerio. Cuando Cristo se encuentra con Pablo en el camino, ¿a dónde, hermanos? A Damasco. Damasco queda aquí un poquito lejos. Pablo le hizo 2 preguntas al Señor Jesucristo. ¿Tú recuerdas cuáles fueron esas 2 preguntas? La primera pregunta le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Inmediatamente le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No, Señor, bendice lo que voy a hacer. No. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y algo que me sorprende, que Cristo no le dijo. Dijo, vete a la ciudad, a la calle derecha. Ahí hay un hombre que se llama Ananías, ahí quédate. A los 3 días de Saulo estar esperando la voluntad de Dios, ahora sí mando. Ve, revuelve la lista, porque tengo grandes planes para él. ¿Sabes qué, mijo? Tú 3 minutos y te desesperas. No, Dios no responde. Déjame, yo voy a meterle mano aquí. No, es que el pastor no me entiende y los hermanos, no, déjame, yo me meto a hacerle. Y vas y la riegas, mijo. Y vas y te comprometes y vas y haces cosas. Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Primero, no te voy a decir ahorita nada, vete a la ciudad. Ahí espera. 3 días esperó. Y entonces Dios dijo, este sí quiere obedecerme. Este sí quiere hacer mi voluntad. Y mira, Dios contesta la oración cuando estamos haciendo su voluntad. ¿Cómo pides para Dios? ¿Cómo pides ¿Cómo pides para ti? ¿Cómo pides, Señor, dame un carro nuevo para presumir a las chicas y que las chicas me hagan caso? Señor, dame un trabajo bien bueno para poder comprarme yo no sé qué. Tú debes de orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué carro quieres que yo tenga? Buenas noches, muchachos. ¿Qué muchacha quieres? Mira, si estuviéramos orando conforme a la voluntad de Dios, no estuviéramos cometiendo tantos errores.
Yo no conozco a nadie de ustedes aquí, o no les conozco de nombre, nada, pero no conozco sus mañas. Si me quedo aquí otra semana, yo creo que rápido me las aprendo. Pero yo te aseguro que hay muchachos y muchachas aquí en este grupo que andan con una y con otro y con una y con otra y con otra. ¿Por qué mejor no nada más ora, Señor, cuál es tu voluntad? Porque en la voluntad de Dios hay dirección. No se pongan nerviosos, muchachos. No dije vamos a orar, levanten la cabeza, es tiempo de la predicación. Señor, ¿cuál quieres para mí? Viene una muchacha, viene un muchacho, te habla, Señor, ¿este es? ¿Este no es? Ok. Sí, qué bueno, Señor, porque estaba bien feo. Bueno, el otro también, pero pues este es tu voluntad, ni modo, ¿verdad? Ya con la máscara le ayuda. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor? ¿Cuándo quieres que lo haga? Vamos y le decimos al Señor, Señor, esto es lo que quiero hacer, bendíceme mi plan. Bendice mi plan, Señor. No, deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. ¿Cuándo le has dicho, Señor, dame dinero para dar a tu obra? Dios escucha esas oraciones. Buenas noches. Dios escucha esas oraciones. Señor, úsame para ganar más almas. Dios escucha esas oraciones. Señor, ayúdame para hacer de bendición a alguien. Dios escucha las oraciones. ¿Esa no será la voluntad de Dios, hermano? Señor, ayúdame para que cuando predique la gente venga a tus pies. ¿No Dios escuchará esas oraciones? Pero ¿sabes qué oramos? La oración del chivo. Ya les dije la vez pasada, ¿verdad? ¿Cuál es la oración del chivo? Ayúdame, cuídame, provéeme, apapáchame y todo para mí. ¿Por qué no digo, Señor, ayúdame a hacer bendición a otros? Pero hay algo más en la voluntad de Dios. Regresen ahí a Primera de Reyes 17, por favor, y el versículo 24. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Algunos están quedando dormidos, pero yo espero que estás orando ya por la voluntad de Dios, yo creo, ¿verdad? Primero Reyes 17, dice la Biblia, versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer, y nota esto, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo es que la mujer todavía dudaba de que Elías era varón de Dios? Ya había visto la vasija, ya el aceite, el aceite y la harina en la vasija que no menguaba. ¿Cómo es que todavía dudaba? Bueno, yo no sé, ella dudaba. Pero cuando ella vio cómo Dios escuchó la oración del profeta y vio las obras del profeta, ella dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hay una cosa más, en la voluntad de Dios hay poder en la voluntad de Dios. Yo sé que muchos de aquí sueñan, ay, un día yo voy a ser el hombre de Dios. Yo te pregunto, ¿hay poder en tu vida? ¿A qué se refiere, hermano? Que ando tumbando gente cuando la toco. Yo puedo tumbar gente, ¿verdad? Jugué fútbol americano, pero no estamos hablando de tumbar gente. Estoy hablando que cuando tú prediques la gente vea, ese es un hombre de Dios. Que lo que tú digas que va a pasar, pasa. Ahora, no estoy hablando de profecía y de que no, que ahorita va a pasar un tren. Pues claro, si ahí pasa el tren. Estoy hablando que el profeta dijo, Dios va a hacer esto, y Dios lo hizo, porque predicaban la palabra de Jehová. El problema, hermanos, es que no hay poder en nuestra vida. La gente no nos cree. Algunos de ustedes, muchachos, un día piensan tener una iglesia bien grande y que van a tener muchos seguidores, pero hoy en día ni tu propia sombra te sigue, papá. Están muy callados. No puedes ni convencer a tu compañero de que le vas a pagar los $5 que le pediste prestado. No puedes ni convencer a tu jefe que ahora ya vas a echar ganas. No puedes ni convencer a tus vecinos que no fuiste tú el que hizo tal desmane.
Porque te conocen. La gente puede ver el poder de Dios en la vida de un hombre de Dios. Mira, yo dije ayer que iba a nevar el sábado. Cuando yo me fuera, iba a nevar el sábado, hermano. Lo que tú no sabes es que yo ya había visto el pronóstico antes de que lo dijera, ¿verdad? Pero hay poder. No, no es cierto, ¿verdad? Estoy hablando, hermanos. Tú dices, hermanos, vamos a ir adelante y si hacemos esto, Dios va a bendecir. Y luego Dios bendice. La gente ve el poder, pero no es el poder tuyo. Es el poder, dice aquí, la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque tú hablas la palabra de Jehová, porque tú sigues a Jehová, porque tú vas y haces lo que Jehová te dice, lo que Dios te dice que tú hagas. Mira qué tremenda bendición es ir a las iglesias y ver cómo Dios las ha levantado de la nada. Y yo admiro tanto a los hombres de Dios que están en cualquier ciudad, porque en cualquier lugar es difícil, en la ciudad es difícil, en el rancho es difícil, en la playa es difícil, bueno, la vida es más sabrosa en el mar, pero también es difícil. En todos lados es difícil levantar una obra. Y yo veo cómo la gente ha atacado la obra de Dios, pero la gente cree en el varón de Dios. No, si usted conociera a mi pastor, la otra vez dijo esto y fue verdad, claro, porque él habla la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es verdad en su boca. Mi hijo, no puedes convencer ni a una gente de venir a la iglesia. Yo te pregunto, ¿cuántos visitantes has traído este año? Ya se va a acabar el año. La pandemia. Ok. Pobre pandemia, todos le echamos la culpa a la pandemia, ¿verdad? Por lo menos 3 o 4 meses sí hemos tenido para trabajar. ¿Cómo vas a convencer si no puedes convencer a un niño de venir a la iglesia, a un joven de venir a la iglesia? ¿Cómo un día vas a ir y vas a levantar una gran iglesia? Tú ya eres un hombre de Dios. Dije, tú ya eres un hombre de Dios. Tú deberías de comportarte de esa manera y predicar la palabra de Dios y hablar con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Pero qué estás hablando? Algunos nada más están soñando. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Qué bendición es ver a un hombre que hace la voluntad de Dios. Yo pensaba, no recuerdo si ayer o hoy, no seguido pienso, entonces cuando pienso se me olvida cuando pensé. Pero yo veía cómo Dios ha bendecido esta iglesia, cómo Dios ha bendecido este ministerio. El edificio tan grande y los autobuses. Yo sé que a lo mejor ustedes lo ven y ya están acostumbrados, ya no piensan en eso. Pero yo he visto a Pastor Fernández ya por tantos años y todo lo que el pastor empieza, Dios lo bendice. Y Dios lo bendice, y Dios lo bendice, y Dios lo bendice. Yo recuerdo cuando nos mudamos aquí al norte y cómo empezamos en un cuarto más chiquito que este. Y cómo creció y creció y creció. Y luego luego tomó la iglesia cuando estaba la iglesia acá en la funeraria. Algunos de ustedes parecen que ya estaban en la caja y lo sacaron, ¿verdad? Por la cara que tienen. Y cómo Dios bendijo. Recuerdo en la Florida cómo era un edificio bien pequeño. Y luego cómo Dios bendijo. Y fuegos de evangelismo cuando empezó y cómo Dios bendijo. La gente no puede negar que Él es un hombre de Dios. Uno escucha a los hombres predicar y uno ve cómo Dios, lo que el hombre de Dios dice, Jehová lo cumple. ¿Por qué? Porque es palabra de Jehová. Pero luego vemos a las nuevas generaciones, hermano, sin poder. No hay poder, no hay contesta de oración, no hay dirección, no hay provisión, no hay milagro. ¿Por qué? Muy probablemente es que no estamos haciendo la voluntad de Dios. El lugar más seguro para un siervo de Dios es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente me ha preguntado, hermano, ¿y usted nunca se va a regresar a Estados Unidos? No sé, ahorita no, pero en 5 años no tampoco. ¿Dónde va a vivir? Voy a vivir toda mi vida donde Dios me tiene ahí. Y si Dios lo mueve, pues me muevo. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo supo? Pues Dios nos dice, hermano. Pero ¿sabes cuál es el problema? No estamos preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te voy a dar una ilustración y parece un poco burda. No burra, burda, tosca. Pero yo tengo un perrito. Cuando lo saco a pasear ese perrito no va viendo todo. Lo estoy entrenando. Ese perrito me va viendo a mí. Y al principio yo me paraba y el perrito iba para adelante y yo le jalaba la correa. Y el perrito al final aprendió. Y ya va caminando.
Así deberíamos de estar mirando a nuestro Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le sigo, Señor? ¿Vas conmigo? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Vas conmigo? No voy, me quedo, me voy, me paro, hago. ¿Qué hago, Señor? Pero no, andamos como esos perritos locos, ¿verdad? ¿Han visto esos perros, verdad? Que ahí viene el dueño tratando de jalar. No huelas eso, no te metas ahí, no hagas nada. No, es que yo quiero hacer. Pero ¿quieres hacer la voluntad de quién? ¿Alguien me está escuchando? ¿La voluntad de quién quieres hacer? Si Dios quiere que hagas, no haces. Cuando Dios quiere que no hagas, ahí estás haciendo lo que no debes de hacer. Necesitamos, jóvenes, aprender a discernir y rogarle al Señor: Señor, ayúdame, enséñame. Como dice el Salmo 147, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Vamos a orar, por favor, ojos cerrados, rostros inclinados. No es muy difícil, joven, entender que si yo no hago la voluntad de Dios, me voy a meter en problemas. Vamos a orar, por favor.